Buenas tardes, una vez más aquí saludándolos, o buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde estén. Gracias a Dios por estar predicando y enseñando la palabra de Dios una vez más aquí con ustedes. Y acuérdense que estamos hablando de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que está viva y activa, que este libro nos cambia la vida, nos cambia nuestras circunstancias. Y esta palabra es una bendición a nuestra vida porque aquí es la palabra de Dios para saber qué quiere Dios en nuestras vidas. Y estamos hablando acerca de la verdad de Dios, que tengo que pensar la verdad de Dios, tengo que hablar la verdad de Dios y tengo que creer con el corazón la verdad de Dios. Y estamos viendo el tema de lo que somos en Cristo. Porque acuérdate que tú y yo, cuando nacimos de nuevo y aceptamos a Cristo, ahora somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas. Y tú y yo en Cristo podemos tener acceso a todas las bendiciones que Dios dice aquí en su palabra. Ya somos hijos de Dios, ya somos nuevas creaciones. Tú y yo ya fuimos apartados desde antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos en amor para andar en la vida en Cristo. Y tú y yo necesitamos estar declarando y hablando lo que somos en Cristo. Ahora Dios lo dice, esta es la palabra de Dios. Acuérdate que hoy por hoy el enemigo está atacando la identidad. Y si él trata de mover tu identidad, entonces vamos a perder el objetivo de nuestro destino, de nuestro propósito y de lo que Dios tiene para nosotros, el plan de Dios. Acuérdate que Cristo también fue atacado en el desierto por el enemigo, donde le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, puso en duda, quiso poner en duda a Jesús, pero Jesús sabía quién era, hacia dónde iba y qué era lo que tenía que hacer. Y es parte de lo que tú y yo necesitamos, ser afirmados en nuestra identidad. Ya hemos nacido de Dios, somos nuevas criaturas y tú y yo somos hijos de Dios. Tenemos que ser afirmados. Ahora, gracias a Dios que el Padre afirmó a Cristo. Cuando fue Cristo lleno del Espíritu Santo, se abrió el cielo y una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre lo afirmó como hijo, lo llenó de amor y de aceptación, y eso es parte de lo que tú y yo tenemos que ser, llenos del amor de Dios, porque somos sus hijos, y tú y yo necesitamos estar firmes en nuestra identidad. Por eso estamos hablando la palabra de Dios de lo que somos en Cristo. Es algo que ya somos en Cristo. Entonces tú y yo necesitamos estar confesando la palabra de Dios, de lo que Dios dice dentro de mí. Y en este día te voy a hablar acerca de, pues una vez más, lo que Dios dice de nosotros, pero tú y yo debemos de creerlo con el corazón, porque en Romanos 10:10 dice la palabra, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos creer con el corazón lo que somos en Cristo, lo que Dios dice de mí. Entonces tú y yo necesitamos creer con el corazón. ¿Para qué? Para que se haga esa justicia, y con la boca se confiesa para que sea salvo uno, o para que se haga la realidad de lo que somos en Cristo. Ahora, la palabra de Dios es muy sencilla. Si tú y yo ya nacimos de nuevo, aceptamos a Cristo, entonces tenemos todo este tipo de bendiciones. Y hemos hablado en cápsulas pasadas lo que somos en Cristo, y tenemos que perseverar en eso. Que tú y yo vamos a declarar lo que Dios dice de mí. Y yo lo creo con todo el corazón. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo creamos con el corazón. Entonces, la palabra de Dios nos dice en Romanos 8, les voy a leer el versículo 1, que dice Romanos 8:1, de lo que somos en Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Cristo no hay ninguna condenación. Si yo le pedí perdón a Dios de mis pecados, ya no hay ninguna condenación. Nadie me puede acusar. Y tú y yo necesitamos caminar en esa conciencia de que Dios ya me perdonó. Soy la justicia de Dios. Dios ya me perdonó. No hay ninguna condenación. No debemos de aceptar ninguna condenación porque Dios ya nos perdonó. Ahora, si en mi caminar cristiano
peco, pues le pido perdón a Dios, me arrepiento y me levanto. Pero sabes, tú y yo debemos de creer con el corazón y confesar con nuestra boca que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No importa el pecado que haya cometido. Normalmente el ser humano clasifica los pecados, pero para Dios una mentira es como un homicidio. O sea, el pecado es pecado. Pero sabes, tú y yo tenemos el perdón de pecados en su sangre. Entonces, aquí dice Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos enseñe. Ahora, en Romanos, aquí mismo en el capítulo 8, versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para que podamos caminar en esa dimensión sobrenatural, en esa dimensión que Dios quiere que tú y yo accesemos y que vivamos en el Espíritu. Y sabemos que el Espíritu Santo nos guía. Ahora el Espíritu Santo vive ya dentro de nosotros. Él nos guía a toda verdad. Pero aquí está diciendo que tú y yo debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero también dice en el versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre. Hemos recibido el espíritu de adopción, por eso clamamos: Abba Padre. Hemos nacido de Dios y Dios es nuestro Padre y Él es todopoderoso y Él vive dentro de nosotros. El creador del universo, el creador de los cielos vive dentro de nosotros. Eso no le puedes poner límite. Tu mente no lo acaba, no lo registra, no lo puede capturar, pero nosotros lo sabemos por fe. Y sabes, aquí está diciendo también en el versículo 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele la verdad de Dios. Acuérdate que yo necesito al Espíritu Santo para que me revele la palabra que Él ha escrito a través de los hombres. Por eso dice la palabra que para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y el Espíritu Santo nos revela las verdades de Dios, la verdad de lo que soy en Cristo. Por eso yo lo creo con el corazón. Y el Espíritu Santo habla y da testimonio. Pero ¿sabes qué? No queda ahí, sino también dice en el versículo 17... porque dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sabes qué? En Cristo tú eres heredero. Y no se queda ahí, sino Cristo recibió la herencia y la comparte contigo. Somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Qué significa eso? Que hay una herencia. Y tú y yo necesitamos conocer la verdad de Dios, la herencia que Dios tiene para nosotros, porque este es el testamento y tú y yo tenemos una herencia. Y el Espíritu Santo, que es el abogado, Jesús les dijo a los discípulos: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros y rogaré al Padre para que les dé un consolador. Y la palabra consolador en griego es un abogado, un consolador, un asesor, un maestro, un intercesor. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos revele y nos enseñe toda la herencia que tenemos en Cristo. Sabes, tú eres un heredero con Cristo. Hay una herencia a tu nombre, porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Por eso se llama testamento. Pero la Biblia dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo, el abogado, el paráclito, nos enseñe toda la herencia que tenemos en Cristo. En las cortes romanas, lo que sucedía cuando alguien quedaba huérfano, pues le daba el Estado romano, en la corte romana le daba al huérfano un abogado para que le enseñara al huérfano cuál era la herencia. Y tú y yo en Cristo ya somos hijos de Dios. Cristo murió, nos dejó una herencia y el Espíritu Santo nos revela la herencia que tenemos en Cristo.
tú y yo necesitamos conocer esta herencia que tenemos en Cristo. Por eso estamos hablando lo que somos en Cristo. Ahora, hay una enseñanza de la palabra de Dios que Cristo ya pagó por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. La paz es nuestra herencia, la salud es nuestra herencia, la bendición de Dios es nuestra herencia. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Es nuestra herencia y esto es por gracia. No lo ganamos nosotros, Cristo lo ganó y nos lo dio a nosotros. Así es de que tú y yo necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele toda nuestra herencia. Y esto no lo puede registrar tu mente, tu razonamiento humano. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele nuestra herencia en Cristo Jesús. Así es de que tú pídele al Espíritu Santo que te revele la profundidad de la herencia que tenemos en Cristo, porque en Cristo hay bendiciones. ¿Y sabes qué? Tú y yo tenemos que estudiar nuestra herencia. Por eso hay alguien que se opone para que tú y yo no sepamos cuáles son las bendiciones que tenemos en Cristo. Es el enemigo de Dios. Mientras no conozcamos nuestra herencia, pues ¿cómo vamos a saber qué es lo que tenemos? Y también la Escritura dice que si el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Si somos niños, pues Dios quiere que maduremos para saber cuál es nuestra herencia y tomar lo que nos pertenece en Cristo Jesús. Gracias por tu atención, que Dios te bendiga, y si esta enseñanza te fue de bendición, envíasela a otros. Que Dios te bendiga. Gracias.